Qué bueno que están en Mujer y Poder. Como siempre, para mí es un placer inmenso que nos acompañen en otra historia más. Estoy acompañada de una mujer que me dijo de antemano que es de mi pueblo. Y yo cuando me dicen que son de mi pueblo, yo trato a la gente bien, pero le doy un trato diferente. Porque de verdad que las mujeres de San Juan, las mujeres del sur, sabemos lo que es echar para adelante, sabemos lo que es venir con un sueño entre los ojos, porque ni siquiera traemos una funda. Me encanta estar con personas como Elvira. Elvira Lora es una mujer joven que ha hecho carrera en el área de la comunicación, pero también en la educación. Y me interesa ver esa mirada de la educación desde esa perspectiva, Elvira, de mujer. ¿Qué tanto hemos transformado la sociedad a través del conocimiento, a través de la educación, que es lo que hace falta para poder crear sociedades de iguales? Entonces, gracias por decir que sí, venir a Mujer y Poder para que tengamos esta conversación tan amena. Muchas gracias, María. De verdad que el nombre de tu programa ya es, verdad, premonitorio y ya habla de esos escenarios donde ya nos encontramos las mujeres. Así es. Como tú también en este escenario tan importante. Así es. Vamos a leer la hoja de vida de esta profesional, porque es bueno que conozcan las competencias que adornan y que exhiben y que hacen en una mujer experimentada en el área de la comunicación, a mi estimada y querida Elvira Lora. Bueno, un poquito. Es muy extenso, yo sé, le dije, córtenme ese currículo y solamente díganme las partes más importantes, porque las mujeres tenemos mucha capacidad, Elvira, y cuando tenemos que conversar en público o someternos al fuero para algún cargo, para algún... que nos tomen en cuenta, la hoja sobra, las capacidades también, lo que hace falta es ese acompañamiento y que nos reconozcan esas capacidades. Claro, esos saberes y esas experiencias. Así mismo es. Bueno, pues mi querida Elvira es doctorada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una maestría en Enseñanza Superior por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un posgrado en Relaciones Públicas y una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo. Es diplomada en Periodismo de Investigación. Y vamos a hurgar en la investigación, Elvira, porque es que los legados de las mujeres se hacen tan difíciles que las sociedades los puedan conocer. También estudió en California, también es experta en comunicación y género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2016 difunde ampliamente la labor de las pioneras del periodismo feminista en la República Dominicana. Vamos a ver, Elvira, porque se ha perdido ese papel de criticidad de las luchas de las mujeres que nos antecedieron y parece ser que las que están ocupando espacio de visibilidad han olvidado ese legado de esas grandes mujeres que aportaron tanto a que hoy las mujeres podamos ser consideradas hasta sujetos de derecho en la República Dominicana. Exacto, que es una de las primeras y es la lucha pionera de nuestras madres y hermanas espirituales. Así mismo es. Entonces, mi querida es profesora de la Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro Bono. Elvira, vamos. Bueno, pero podemos empezar a conversar. Vamos a comenzar. Elvira, en ese imaginario de tantas luchas que las mujeres hemos tenido en la República Dominicana, ¿qué le ha faltado a las mujeres para que sean reconocidas? Porque yo veo como una lucha campal que no le veo a veces, y no es que tenga desesperanza, sino que veo que cada vez que las mujeres avanzamos un escalón, 2 escalones, 3 escalones, entonces como que la sociedad nos va pidiendo más y nos va pidiendo más cosas. ¿Hasta dónde podemos ir trabajando para alcanzar ese gran imaginario o esa gran aspiración de estado de igualdad? Sí, bueno, como has señalado, la igualdad es una construcción que no solamente depende de nosotras las mujeres. Las mujeres creamos las condiciones y creamos la meta hacia lo que es la igualdad, pero depende mucho de un sistema, de estructuras que por los siglos, ¿verdad?, han sido y han tenido un pensamiento androcentrista, es decir, centrado en el hombre. Pero como siempre señalo y como aprendí de la profesora Sardá, no solamente es todo tipo de hombre, sino un hombre especial, un Hércules
vamos a decir, señalaba ella, en de qué hablamos cuando hablamos de los hombres. Entonces, esa estructura en un sistema patriarcalista va a tener ciertos filtros y va a tener ciertas condicionantes, por lo cual las luchas que de manera valiente, desafiante, decidida, han tenido nuestras madres y hermanas espirituales, podemos ver que como que es agotador, como que no se logra, pero que no podemos desfallecer en ella. Hay que seguir, que la lucha continúa. Así es. En ese imaginario, Elvira, podríamos entonces hablar de un acompañamiento de los hombres a lo que llamamos ahora esa nueva masculinidad para poder comprender la movilidad que ha tenido la sociedad para ese estado de igualdad. Claro, en ese transitar, por ejemplo, en nuestros estudios doctorales están más centrados en la década de 1920 a 1940, como en el preludio de lo que fue obtener la ciudadanía, la primera ciudadanía. Vemos que importantes aliados, hombres, se unen al movimiento feminista dominicano. Podríamos hablar de Moscoso Puello, porque su hermana, a propósito que somos sanjuaneras, la maestra Anacaona Moscoso, era parte también del movimiento feminista que tuvo una gran irradiación en San Pedro de Macorís. Pero también podríamos hablar a los profesores Amiama. Exacto. Y por igual, importantes, y diríamos que por la relación que tenía Trina de Moya con el movimiento feminista, podríamos decir que también el mismo presidente Horacio Vázquez. Entonces siempre hemos tenido aliados y aliadas. Fíjate que ese primer, yo le llamo el preludio, ¿verdad? La génesis de nuestro feminismo tiene incluso patrocinadores, diríamos hoy. Y a mí me sorprendió mucho encontrar, por ejemplo, lo que hoy es Santo Domingo Motors, era de los principales anunciantes y también de las principales empresas que aportaba fondos al movimiento. Entonces sí, siempre hemos tenido aliados que deben y nos ayudan, ¿verdad?, a poder enarbolar la bandera de los derechos. Pero y entonces hemos tenido también esos aliados, porque te escucho y pienso en las mujeres también que hicieron vida política y que parece que su legado se ha quedado atrás, y entonces las políticas que le han sucedido no le han reconocido a esas mujeres esas capacidades y esos aportes. Porque para llegar a ese estado de igualdad también en la política, las mujeres hemos tenido que transitar un camino un poco empinado y pedregoso. ¿Cómo hacer para que el legado de esas mujeres como las hermanas Mirabal y otras mujeres que pensaron en ese imaginario de una sociedad basada en esos valores democráticos, pero que esos mismos valores excluidos a la mujer de disfrute también de vivir en una sociedad donde estén garantizados sus derechos? Yo pienso, como abordaste, la educación es primordial en este proceso. Las primeras luchas, si bien eran por la ciudadanía, por ser entes, sujetos de derechos civiles y políticos, también era una lucha por la educación. Exacto. Porque ahora vemos y podemos mirar, ¿verdad?, a nuestras abuelas. Por ejemplo, mi abuelita, Margot, de quien me enorgullece llevar su nombre, Margarita, llegó, ¿verdad?, y fue maestra de primaria. Pero luego las condiciones de los embarazos y eso hicieron que ella quedara siendo una importante ama de casa, de la cual me siento genuinamente feliz de ser su nieta. Entonces, en ese contexto de los años 20, 30, 40, aparte de la dictadura, yo también digo que las mujeres vivían luchas internas. Y una de esas luchas internas era una educación en la cual no solamente fueran instruidas, sino que el currículum respondiera a las necesidades que ellas tenían. En ese sentido, uno de los grandes desafíos que tenemos las mujeres es poder desmantelar el currículum existente, donde, si tomamos los libros, la mayoría son autores y no autoras, donde ya hay un silencio inducido, ¿verdad?, de quienes fueron nuestras madres, hermanas, tías que nos antecedieron. Y ahí, como tú dices, y como eres hiperinteligente, has podido notar que hay un silencio, pero ese silencio lo tenemos que desmantelar nosotras.
Una de las estrategias que podemos utilizar es como dice la profesora Wallace Scott, que ella habla de la historia de ellas, her history, en el cual tenemos que construir nuevas cronologías, tenemos que construir también nuevos hitos. Entonces, una de los retos que tuve cuando hice mi tesis doctoral fue, bueno, tomar la década de 1920 a 1940. ¿Cuáles eran los hitos que señalaban los press parents, o sea, los periódicos importantes de la época? De la época. Pero ¿qué me decían las revistas feministas, especialmente Fémina? Entonces se construí una cronología diferente, una cronología nueva, como nos lo pedía la profesora Sylvia Wallace Scott, en la cual yo pude ver que en verdad no es una metáfora del silencio, decir que esas mujeres no lucharon, de que esas mujeres no tenían una conciencia política, la tenían, y muy progresista, y muy aliada y atada a los movimientos transnacionales. Eso es así, pero Elvira, en esa construcción y en ese imaginario hay algunas historias que nos están contando a las mujeres de ahora, ese imaginario que se ha construido de manera social, que cuando decimos yo soy feminista es como si estuviésemos hablando de un ser inferior, de una mujer rebelde, pero sin causa. Entonces, ¿cuál es esa historia que las mujeres de ahora nos estamos contando que no se contaron las mujeres que lucharon por los derechos que hoy nosotras tenemos? Claro. Bueno, ese silencio inducido no es fortuito. Viendo desde el punto de vista de comunicación, ¿cómo traspasa la historia, por ejemplo, de las mujeres que nos construyeron el voto, la ciudadanía? Exacto. Bueno, que fue un movimiento que no solamente abarcó a la República Dominicana, sino en gran parte de Occidente, desde Inglaterra, Argentina y México. ¿Cómo va a tratar la prensa de esa época a esas mujeres? Sí, entonces, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, lo que yo digo que una estrategia de comunicación, que ahora le llamamos malinformation, o sea, mala información, fue silenciar, ¿verdad? Y ocultar esos logros que habían tenido nuestras mujeres. Por eso, para nosotros poder acercarnos a las historias de ellas, tenemos que desmantelar, que desconstruir lo que ya conocemos. Y en verdad, ahí vamos a dar una mirada y pensar que Ercilia Pepín no solamente fue una conferencista que abogó, ¿verdad?, de manera valiente por la soberanía, sino que en el pensamiento de ella había ideas genuinas e ideales democráticos que ya tú la puedes tomar para poder vislumbrar quiénes somos las mujeres dominicanas. Pero aún vamos a ir un poco más atrás. Yo sé que tú tienes esa capacidad de que podamos hurgar en la historia. Las mujeres en la República Dominicana, pero también en otros países, se ven expuestas a muchas formas de ser violentadas, no solamente en sus derechos políticos, sus derechos sociales, en las autonomías de las decisiones de su cuerpo, claro, en las autonomías de la forma en que puede pensar en la sociedad. Y hasta los derechos digitales. ¿Tú entiendes? Esa violencia obstétrica que ahora se ha puesto de relieve, que hace tiempo que las mujeres le estamos sufriendo, pero en esta generación se le ha puesto también nombre a esa forma de violentar también los derechos de maternidad y reproductivo de la mujer. Quiero ir a María Trinidad Sánchez. Habíamos hablado en esa construcción de los padres de la patria y todo eso. En esa mujer, quiero enfocarme en esa mujer para hablar de una forma de violencia que es sutil y que es invisibilizada, sobre todo en las mujeres que ejercen vida política, para que podamos hurgar en ese pensamiento de esa mujer. Pero vamos a ir a una pausa, porque yo creo que tú te vas a tener que explayar un poco para poder entender cómo una mujer puede sufrir violencia política sin haber sido sujeta ni siquiera de sus derechos políticos. A la pausa, volvemos.